Hoy en Draw My Life, mitos y verdades del COVID-19. Estamos en medio de una pandemia, en la que muchos tenemos que quedarnos dentro de casa hasta que las cosas mejoren. Todos los días, cientos de noticias y artículos aparecen con nueva información de este virus, pero eso también trae consecuencias porque con tanta información plagando Internet y las redes sociales, aparecen bulos con datos incorrectos que intentan convencer al público de que lo que dicen es verdad. Hoy te traemos algunos de los mitos y te confirmamos si son correctos o no. Primero, el MMS o clorito de sodio cura el coronavirus en 24 horas. En redes sociales circula un vídeo y un audio donde se afirma que esta solución mineral milagrosa funciona como una solución para el virus que lo elimina rápidamente. La respuesta: falso. No existe evidencia que confirme que el clorito de sodio cure el virus. Esta solución es un blanqueante industrial que se utiliza en la industria papelera y textil, pero algunos promueven su uso en la medicina alternativa y señalan que beber clorito de sodio puede traer cura a enfermedades como malaria, autismo e incluso cáncer. Pero al contrario, el MMS puede llegar a ser peligroso y tóxico para nuestro cuerpo. Cuando se mezcla con un ácido suave, ya sea el zumo de un limón o vinagre, el clorito de sodio se convierte en dióxido de cloro y consumirlo en dosis altas y de manera habitual puede causar daños graves en el ser humano. Aún no existe cura contra el virus, pero ya se están haciendo pruebas para desarrollar una vacuna, un medicamento o un tratamiento. Pero eso sí, en la lista de los fármacos y tratamientos que se están investigando, el MMS o clorito de sodio no se incluye. En Internet circula otro vídeo donde se propone que la pandemia fue causada por la red 5G. En el vídeo además se argumenta que toda gran epidemia en la historia ha sido causada por un salto cuántico en la electrificación de la Tierra. Te decimos ahora mismo que esto es completamente falso y ninguno de los temas se relacionan entre sí. La palabra cuántico se refiere al orden de la materia en escala muy pequeña, es decir, el orden de los átomos. En este caso, el término se utiliza para dar un tono científico a las afirmaciones, pero cuando se habla de lo cuántico no se habla de un virus. En el vídeo se explica que las pandemias son causadas por un salto en la electrificación de la Tierra. Se pone de ejemplo la pandemia de la gripe española de 1918 y la relaciona con la introducción de las ondas de radio el año anterior, en 1917. Sin embargo, el medio canadiense CBC desmintió esta afirmación ya que las primeras emisoras de radio no comenzaron a emitir sino hasta 1920. Además, han existido otras pandemias y epidemias anteriores a la gripe española, como las pandemias de cólera del siglo XIX o la peste negra del siglo XIV. En Facebook circuló un mensaje acompañado de una imagen que apareció después de la visita de un grupo de médicos chinos a Italia. En el mensaje se advierte sobre salir a los balcones para cantar o aplaudir, pues, según las declaraciones, los médicos señalaron que esta era la forma más rápida de contagio. La imagen de la publicación pide al público no salir a los balcones y usar mascarillas, pero esta información es falsa, ya que los médicos no dijeron esto en ninguna de las ruedas de prensa que ofrecieron, ni tampoco en las entrevistas hechas por los medios italianos. Mientras que no salir al balcón no está en las recomendaciones y medidas de prevención de la Organización Mundial de la Salud, lo que sí está es la necesidad de mantener una distancia mínima entre las personas de al menos 1,5 metros. Además, las recomendaciones indican que toda persona que se encuentre contagiada del virus debe permanecer dentro de su domicilio, en autoaislamiento en una habitación propia y limitar su contacto con el resto de los habitantes o residentes. En otro caso, una cuenta de Twitter no oficial compartió una publicación con una supuesta prueba para comprobar la salud de los pulmones y determinar si estamos contagiados. La prueba suponía que el usuario debía aguantar la respiración, dar like a esta publicación, comentar un emoji y contar hasta 5. Si el usuario lo consigue, significa que sus pulmones están sanos y libres del contagio de virus. Sin embargo, estamos frente a un bulo, ya que la OMS afirma que aguantar la respiración no es una técnica válida para diagnosticar el virus. También existe un enlace que se está compartiendo, que lleva al usuario a una página web donde dice que la OMS y el gobierno han destinado un bono semanal que las familias podrán gastar en alimentos y medicamentos. Ahora te decimos que es otro bulo, y que si llegas a recibirlo lo ignores, ya que es un caso de phishing. El término phishing hace referencia a un intento de fraude generalmente hecho a través de email o por mensaje de texto, donde buscan hacerse con datos personales del usuario haciéndose pasar por empresas o instituciones conocidas. En este caso, el enlace no proviene de la web oficial de la OMS ni de ninguna otra institución oficial.
El mensaje del enlace informa a los usuarios que solo existen 25.000 bonos familiares para repartir entre todos los países y que, para conseguirlo, es necesario contestar 3 preguntas y después compartir el enlace con 10 contactos o grupos de WhatsApp. La consecuencia es que el usuario, al contestar las preguntas, proporciona datos personales a una entidad desconocida. Con ello, es luego víctima de fraude y nunca recibe el beneficio que se le plantea. Lo malo es que la situación ha dado para más casos de phishing, y ahora te decimos que no. De momento Netflix no está regalando cuentas gratis para entretenerte durante la cuarentena. El enlace se ha compartido principalmente por medio de una cadena de WhatsApp que informa a los usuarios de entrar rápido porque el periodo para recibir el regalo terminará pronto. Se ha determinado que la página web no pertenece a Netflix y, al igual que el caso anterior, el usuario debe responder una serie de preguntas y compartirlo 10 veces por WhatsApp. En redes sociales se ha estado compartiendo un mensaje que dice que el asfalto de las calles es un foco alto de transmisión del coronavirus. Por ello, recomienda que los zapatos se dejen fuera de casa al volver de la calle para evitar el contagio. En los primeros días de cuarentena se afirmaba que esto era simplemente otro bulo, pero tras unas semanas algunos expertos sí recomendaban esta medida. Aún así, algunos países continúan considerando este mensaje como un bulo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Aunque el virus sí puede sobrevivir durante unos días, su carga viral, es decir, cuánto logra infectar, es insignificante. Añadió también que la suciedad puede facilitar la supervivencia del virus, pero insistió en que la cantidad que se queda en los zapatos es realmente mínima. Aún así, la OMS no sabe con certeza cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en las superficies, pues condiciones como el tipo de superficie, la temperatura o la humedad son factores que determinan el tiempo de supervivencia, que puede ser desde unas horas hasta varios días. ¿El ibuprofeno empeora la infección de COVID-19? Esta pregunta surgió después de un mensaje en el que se recomendaba evitar tomar ibuprofeno para tratar los síntomas de la enfermedad, pues el medicamento los empeoraba. No se ha confirmado todavía la veracidad de este mensaje, pues no hay ningún dato que confirme que el ibuprofeno empeora la infección. La OMS no recomienda que no se deba tomar ibuprofeno, pero sí indica que los pacientes que presenten síntomas tomen paracetamol para tratarlos. En otro audio de WhatsApp se comenta que las infecciones de coronavirus se deben a la falta de vitamina D, ya que coincide que, en los pacientes infectados, todos tienen los niveles de esta vitamina bajos. Incluso algunos medios de comunicación hacen referencia a un estudio del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Turín. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que la vitamina D reduzca el riesgo, y la interpretación que se ha hecho del estudio no es correcta. En realidad, el estudio al que hacen referencia es un documento sin revisar que no ha sido publicado en ninguna revista científica. Además, el documento propone la vitamina D como una herramienta para reducir los factores de riesgo, y no como una cura en sí. Por otro lado, la OMS indica que la vitamina D como suplemento para prevenir infecciones respiratorias solo funcionaría si la vitamina se suministrara de manera continua y rutinaria, antes de que empezara la infección. Así que, de momento, el uso de vitamina D para prevenir o tratar la enfermedad no está confirmado. Otro vídeo circulando por las redes sociales intenta advertir al público que cuando se presentan los primeros síntomas de la enfermedad, los pulmones pueden tener una fibrosis del 50%, y si eso se presenta es demasiado tarde. En el vídeo también se discute que para saber si una persona está infectada, debe tomar aire profundamente e intentar aguantar 10 segundos sin toser y sin molestias. Con esto puede determinar que en los pulmones no hay fibrosis y que por lo tanto no hay infección. Se trata de otro bulo, y la información que da es incorrecta. Como hemos dicho antes, aguantar la respiración no es una técnica comprobada para diagnosticar la salud de los pulmones, y menos para detectar la infección del virus. Los expertos dicen también que en una infección aguda como la del coronavirus no hay tiempo suficiente para que el paciente desarrolle fibrosis. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que aparece con la exposición a contaminantes industriales de manera habitual, pero la fibrosis pulmonar no está producida ni se relaciona con el coronavirus ni con la neumonía que presentan los pacientes más graves. ¿Y qué pasa con el vídeo que propone una cura para el coronavirus con una bebida a base de limón, cebolla, ajo y jengibre? El vídeo menciona que para que funcione la cura se deben mezclar los alimentos y después tomarlos como bebida. No, esta información es completamente falsa y este vídeo es otro bulo. La OMS ha declarado que no hay pruebas para respaldar que algún alimento en concreto pueda funcionar contra el virus o prevenir su contagio. Incluso ha confirmado que el consumo habitual de ajo no sirve para prevenirlo ni curarlo. Aunque todavía no se tenga un tratamiento específico para el COVID-19, eso no significa que no se esté investigando y trabajando para desarrollarlo.
Ya se están haciendo pruebas para una posible vacuna que estará disponible en unos meses. ¿Por qué? Porque los científicos deben asegurarse de que la vacuna funcione y no tenga efectos secundarios innecesarios. En otras palabras, debe estar perfecta y para ello se necesita tiempo. Lo mismo sucede con otros tratamientos en los que se está investigando y haciendo pruebas. Pero eso sí, no creas todo lo que hay en internet, porque como has visto, muchos de los rumores e información que se comparten masivamente en las redes resultan ser incorrectos o falsos. Para asegurarnos de estar informados con datos verdaderos hay que buscar información en fuentes confiables como la OMS. De hecho, ellos han ido recopilando en su página web mitos sobre el COVID-19 y han ido desmintiendo aquellos que no son verdaderos o que incluyen información incorrecta. Así que ya lo sabes, verifica que la información sea correcta antes de compartirla. Hasta aquí algunos de los mitos sobre el COVID-19. Sabemos que existen muchos más, pero si los ponemos todos en un vídeo no tendría fin. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. ¡Hasta el próximo vídeo!